Muy buenas tardes. Les saludo desde La Habana, Cuba. Soy Amanda Sánchez Vega, especialista del programa de estudios sobre culturas originarias de América de la Casa de las Américas. Sean bienvenidos quienes nos acompañan desde diversos lugares del hemisferio a través del canal de YouTube de la Casa de las Américas y también desde nuestra página institucional en Facebook. Nos acompañan en la sala Suilán Rodríguez, vicepresidenta de la Casa de las Américas, Yolanda Lomá, directora de Relaciones Internacionales, Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias, Dianelis Hernández, directora de Comunicación e Imagen y especialistas de la Casa. El cuarto coloquio internacional de estudios sobre culturas originarias de América ha sido para nosotros una nueva experiencia. A pesar de la distancia física, logramos realizar junto a los participantes diálogos que nos acercaron a las realidades de los pueblos originarios de Abya Yala y sus retos y desafíos frente a los extractivismos. Videoponencias, ensayos fotográficos, documentales, cuentos, poesías y una obra de teatro fueron el puente que a través del ciberespacio nos trasladó a la actual realidad económica, política, social y cultural de los pueblos indígenas de las Américas, sus posicionamientos frente a los extractivismos y el modo particular en que estos se articulan y movilizan cosmovisiones, paradigmas emancipatorios propios, expresiones artísticas y literarias, liderazgos, activismos, estrategias de comunicación y experiencias de resistencia. Desde nuestro primer encuentro, dialogábamos sobre la pertinencia de una perspectiva plural en relación a los extractivismos, incluyendo temas que han sido una constante desde la propia inauguración del coloquio. Entre los resultados de este evento está la propuesta de la conformación de una red desde la que representantes de los pueblos indígenas, activistas, líderes, creadores e investigadores reflexionemos sobre formas de extractivismos menos visibilizadas, como el extractivismo cultural, que pretende vulnerabilizar a los pueblos indígenas y facilitar el despojo producido por otros extractivismos. En esta sesión de clausura tendremos dos momentos especiales. Disfrutaremos de la música de la cantautora maya Sara Curruchish, reconocida por su creación artística y su activismo en defensa de las mujeres y de los pueblos originarios. Para finalizar, presentaremos la conferencia Extractivismo, herramienta sistémica del racismo y la colonización, a cargo de la maya cachiquel Sandra Sinicobat, quien es defensora de los derechos humanos, activista y columnista de opinión. Los esperamos en La Habana o en el ciberespacio en octubre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Ha'ijri wanojel kach'alal, jun rutzilidach, yikikotr jun ha'ijre, yishin ejela apon, nin awomaj chiver, umaix kopejken. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Sandra Shinicobat, maya cachiquel de Patzunchi, Maltenango, Guatemala. Y es un gusto y un honor para mí encontrarnos y coincidir en este cuarto coloquio internacional sobre culturas originarias de América. Estoy agradecida con el programa de estudios sobre culturas originarias de América de Casa de las Américas por esta invitación y les mando un cariñoso saludo. También quiero aprovechar este espacio para enviarles mi solidaridad a todos los pueblos debido a la situación que se ha recrudecido y que estamos viviendo por la pandemia, pero principalmente por la desigualdad que hay en los países que habitamos. Mucha fuerza a todas y a todos. Y estoy muy contenta de poder saludarles, de poder compartir ideas y esta reflexión eh, sobre una situación que es realmente dura. Entonces, pues a la vez que me da gusto poder encontrarnos y poder conversar o compartir, intercambiar estas ideas, pues a la vez también provoca una necesidad de nombrar y de hablar sobre esto que ocurre, sobre el extractivismo como un problema
que en estos territorios, en los territorios que han sido colonizados, se ha mantenido durante estos 500 años, pero cómo ha tenido cómo tiene mucho que ver este modelo de acumulación con el racismo, y cómo estas desigualdades han provocado que la situación que los pueblos estamos viviendo sea realmente crítica, y que sea dura, y que esté costando la vida de cientos de personas. Y esto también pues es reflejo de lo que está ocurriendo hoy, y que de alguna manera la pandemia vino a evidenciar, pero ha sido una realidad que ha estado allí, la realidad de empobrecimiento, de desigualdad, por lo que considero que es sumamente necesario que continuemos con las reflexiones, con problematizar la realidad que estamos viviendo, y siempre pues fomentar el pensamiento crítico frente a lo que ocurre, para que esto pues pueda motivarnos, ¿verdad? A tener acciones frente a la realidad. Y para esto considero que es importante tener en cuenta la historia, y como les decía hace un momento, cómo el extractivismo, como esta forma de acumular riqueza, implica el trabajo forzado de los pueblos originarios, pero cuenta con una legitimidad social que es provocada por el racismo. Entonces, en países, por ejemplo, como Guatemala, donde el patriarcado, el racismo, el clasismo y ese modelo capitalista que hay, que impera, hacen que la realidad se vuelva complicada, compleja, pero los niveles de, y que, mejor dicho, y que los niveles de violencia y de desigualdad sean realmente preocupantes. O sea, esto no es normal, y es importante no dejar de lado cómo el hecho de que estemos hablando de un problema histórico, o sea, porque estamos hablando de 500 años de continuidad en estos problemas, están haciendo que hayan aún más complicaciones, y que entonces haya también una necesidad de conocer nuestra historia. Para esto entonces yo pues he nombrado este espacio, esta reflexión, mejor dicho, como extractivismo, herramienta sistemática del racismo y la colonización, porque considero que el extractivismo tiene que ver, está vinculado directamente con la colonización, precisamente por la injerencia de países colonizadores que mantienen esos vínculos de dependencia, pero que también han tenido esas prácticas colonizadoras, invasoras, de despojo, de robo, pero también ese cuerpo que les permite el racismo, en el que socialmente se legitima el hecho de que en nombre del desarrollo se destruya, se mate a los pueblos originarios, y que no se reconozca, o que no se quiera ver, o que no se quiera reconocer que existe un despojo, un robo descarado de tierras, de conocimientos y de otros elementos, que en principio pues la sociedad racista ni siquiera reconoce que haya un proceso de despojo, porque no no reconoce que los pueblos son los legítimos dueños de esos territorios. Entonces, estas complejidades, o sea, esto que es como un reflejo de las sociedades donde estamos viviendo, es importante pues no desvincular el análisis de estos elementos que le dan estas particularidades a las relaciones de poder, al control político, económico y social en países como Guatemala, donde uno de los problemas estructurales es el racismo, y que hace 500 años, cuando empieza a implementarse estos modelos de acumulación de riqueza, pues fue también acompañado de un proceso racista en el que se buscó legitimar e institucionalizar, se fue institucionalizando la inferioridad de los pueblos originarios, y también en ese proceso de extraer, de robar, de extraer a la fuerza, de manera violenta, de sobreexplotar la tierra, de sobreexplotar los cuerpos y a las personas, el ser de las personas de pueblos originarios, que en un principio ni eran consideradas como personas,
como seres humanos, sino como animales, y por lo tanto es eso, como tratarlos como tal, no, porque no eran vidas que realmente valieran la pena que siguieran viviendo. Y ese desprecio entonces a nuestras vidas, a lo que nuestros cuerpos producen e inventan, continúa. Entonces el extractivismo no es no se puede definir solo como el hecho de extraer minerales o de extraer el oro, sino que estamos hablando de un proceso que al ser una herramienta del racismo y el racismo alimentarse del capitalismo y el capitalismo y racismo alimentarse del patriarcado y ser la base sobre la que se forma, sobre la que se desarrolla un país y por ende esa idea de nacionalidad y de las leyes, de las instituciones y las políticas que se crean, pues esto hace que en efecto estemos hablando de una sociedad y una estructura que esté basada en la raza, en la idea de la raza, en una ideología racista, en el que se busca un desarrollo capitalista con todas sus implicaciones y, digamos, como justificando este proceso, pues diciendo que el costo del desarrollo va a ser los pueblos, la vida de los pueblos originarios, que no valen la pena de por sí en la idea que se tiene socialmente racista, y que entonces pues es un efecto colateral que se está dispuesta como sociedad digamos, a aceptar. Entonces, por esto considero que es fundamental no desvincular entonces el análisis, no aislarlo, ¿no? Sino tener en cuenta todos esos elementos porque también nos permite ver cómo el hecho de que, por ejemplo, en el territorio que ahora reconocemos como Guatemala, Centroamérica, no es que se encontrara aquí lo que en un momento buscaban los españoles, oro, sino que lo encontraron poco, pero encontraron otras riquezas. Y además la forma, ¿no?, en que se da la colonización y se da la invasión, en el que se buscó también el control de los pueblos a través de estos procesos extractivos, en el que se utilizaron los cuerpos de las mujeres, se violentaron, o sea, con violencia sexual, con violaciones, con esclavitud, se trató a las mujeres y cómo entonces se hizo un uso forzado del cuerpo de las mujeres y cómo toda esta violencia se sigue repitiendo en la forma de operar y de intervenir, de imponerse, de invadir a las comunidades de pueblos originarios cuando las empresas extractivas y los megaproyectos llegan a instalarse. Y esta violencia sexual permanece, las violaciones, permanece también la militarización, el formar grupos paramilitares o el poner comunidades unas en contra de otras para dar la idea de que entre los mismos pueblos nos estamos matando. El hecho también de controlar los territorios, de militarizarlos y todas las violencias que eso implica, ha sido una constante desde la invasión española hasta ahora. Entonces, todos esos mecanismos son parte de esa herramienta y esa herramienta le sirve entonces a esta interconexión que hay entre estos problemas estructurales en los que entonces hasta hoy la sociedad sigue manteniendo esa idea de que los pueblos originarios están destinados a trabajar de manera forzada la riqueza de otros y que si se les quita la tierra no importa porque nunca fue suya y que si se les despoja también de toda su fuerza de trabajo, tampoco importa porque su vida no tiene valor. Y principalmente cuando se refiere a las mujeres, porque entonces ahí entra el agregado, ¿no?, del patriarcado que hace y hemos visto en la historia que también el humillar y el degradar el cuerpo de las mujeres fue una forma de control, de controlar a los pueblos, de limitar sus luchas, sus sublevaciones, sus levantamientos. Y eso sigue ocurriendo hasta ahorita. Es una dinámica que han adquirido y que han adoptado estas grandes empresas que cuentan con la protección de los estados
y de las leyes. Y aunque existan reglamentos, o por ejemplo como el de la OIT, o que hayan acuerdos de paz en nuestros países, esto no está cambiando la realidad, porque las leyes benefician a los poderosos y criminalizan, persiguen a los pueblos, a quienes defienden la vida, no solo de las personas, sino de la naturaleza, del planeta, ¿no? Y es precisamente esta concepción de la vida, este modo de vida de los pueblos, el de priorizar la vida, no solo humana, sino de otros seres, de los seres vivientes, porque además pues todo tiene vida y toda vida tiene valor, es esta forma, esta cosmovisión, esta idea, este modo de vivir lo que significa un estorbo al capitalismo, que a través del extractivismo pues pretende generar riqueza, pero entonces lo que busca el capitalismo con protección del Estado es limpiar todos esos territorios, quitar lo que obstaculiza que logren sus objetivos. Y eso que se convierte en el obstáculo, pues son los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque resisten. ¿Por qué? Porque defienden el agua, porque defienden la vida, porque luchan además por el territorio. Y el territorio no se refiere únicamente al espacio, ¿no? A la tierra como tal, sino también estamos hablando de tiempo, estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de la historia de nuestros pueblos, de una forma, un modo de concebir la existencia. Y por esto es esto lo que se quiere matar, es esto lo que se quiere exterminar. Entonces, por una parte, se puede usar la fuerza, digamos, o se puede pensar que la peor parte de esto es la muerte física, pero no es lo único que ocurre en este proceso, porque cuando hablamos de genocidio, hablamos de un proceso paulatino, ¿no? Continuado, que avanza, que no se detiene, que puede ir a veces más rápido, a veces un poco pareciera ser más lento, pero que entonces en este proceso se busca matar de a pocos y a veces se busca, digamos así, de manera más quizás más evidente, pero aunque no sea evidente, no quiere decir que no sea real y que para otros, para quienes lo vivimos, sí sea evidente. Y cómo entonces este proceso de genocidio ha ido justo buscando matar la vida entonces de los pueblos, de distintas formas. Y mucho de eso puede ocurrir justo con esas políticas y esa institucionalidad del Estado y esa forma, ¿no?, de actuar del Estado, en el que entonces ha creado e implementado una serie de dinámicas que han buscado justo diluir la identidad de los pueblos, desvalorizarla, degradarla y a la vez apropia de conocimientos, se apropia de lo que creamos, de lo que hacemos, de lo que le pertenece a los pueblos. Entonces, en ese proceso de ir y deshacer también la memoria y la historia, pues lo que se busca es justo eso, no tener y no reconocer que nos pertenece, que le pertenece una colectividad, para que entonces no haya oposición, para que no haya resistencia. Entonces, porque cuando hay resistencia, cuando no se permite y no se está de acuerdo con que se instalen, con que se explote la tierra, lo que ocurre es que automáticamente nos convertimos en enemigos del Estado. Y esos enemigos del Estado, el Estado los combate y favorece entonces a las grandes corporaciones y persigue y acosa y criminaliza el Estado con tal de proteger ese capital que es tanto nacional como extranjero. Entonces, por eso ahí tiene que ver mucho la colonización. Guatemala, como otros territorios, pues sabemos que no hemos pasado solo por una invasión. En un momento en un principio fue España, pero luego también fue Alemania, fue también Inglaterra, Francia, y bueno, ahora esa relación o esta reciente relación en estas últimas décadas de dependencia con Estados Unidos y cómo pareciera pues que aquí en territorios como estos lo que se quiere obtener siempre es la materia prima que luego pues es transformada en otros lugares y por eso el extractivismo acá pues sí hablamos de minería, de hidroeléctrica, pero también hablamos de la producción de materia prima, de caña, de azúcar de palma aceitera, de café o del algodón, por ejemplo, que el algodón pues fue una de las materias que se explotó desde el primer momento con la invasión española y cómo las mujeres fueron sometidas a ese trabajo, porque ellas
producían el algodón, o sea, lo sembraban, lo cultivaban, lo cosechaban, luego lo hilaban y luego lo tejían y todos esos tejidos eran llevados por montones, eran llevados en barcos que pues salían de Cuba hacia España. Y en esto, pues es eso, ¿no? Que el hecho de que aquí no se encontró la cantidad de oro que sí se encuentra en el sur, por ejemplo, no quiere decir que no se extraiga otras cosas. Y además de esto que les mencionaba, pues también se llevaron, se robaron joyas, se robaron documentos, códices, tejidos, como les decía hace un momento, y otros accesorios que eran muy valiosos, otro tipo de riquezas, ¿verdad? Y que esto pues es algo que continúa y cómo el robo de conocimientos y a la vez, a la misma vez que se busca continuadamente quitarle valor, no reconocer su valor para degradarlo, para minimizarlo, es parte justamente de esto, porque nadie va a sentir un orgullo, necesidad de proteger algo que considera no tiene valor y aprendemos a valorar o no esos elementos, pero no necesariamente es un proceso consciente, sino que nos lo enseña el sistema, la sociedad, y mucho de eso que nos enseña está basado en mitos, en falsedades, en estereotipos racistas, en una historia oficial que ha tergiversado la historia para justo desposeernos, quitarnos y que incluso muchas veces pues optemos aparentemente, decidamos quitarnos todos esos elementos, nuestra propia identidad para ajustarnos a esa identidad creada como, o posicionada, mejor dicho, como desarrollada, como civilizada. Y en este sentido, el hecho, por ejemplo, de que en la historia se mencione cómo desde el primer momento de la invasión fue el extractivismo, fue la manera de enriquecerse, de despojar, de controlar, y cómo también fue algo muy simbólico que tenía justo esa intencionalidad de, de de imponer el poder en ese proceso colonizador y en estas citas, por ejemplo, de despojar, de controlar y cómo también fue algo muy simbólico que tenía justo esa intencionalidad eh, de, de imponer el poder en ese proceso colonizador. Y en estas citas, por ejemplo, podemos ver cómo se, 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 había extracción de oro, pero también de personas, de hombres y mujeres que eran dados como esclavas, como esclavos, pero también como simbólicamente, por ejemplo, aquí habla sobre el rey Belefecat, quien murió lavando oro, luego de que lo apresaran, después de pasar años también luchando contra los españoles, este rey Cachiquel pues es sometido y así es como él muere y fue una forma también de degradarlo y de humillarlo y de imponer el poder, ¿no? Político, el poder político y esa forma de dominación. Entonces la historia nos va mostrando cómo se robaban, cómo explotaban, y además cómo fueron institucionalizando, cómo se fue institucionalizando el trabajo forzado. O sea, no era suficiente solo con quitar la tierra, con despojar la tierra, sino era necesario obligar a los pueblos a trabajarla, a generar esa riqueza de forma esclava. Y eso se mantiene hasta hoy, y esa es la dinámica que tienen las grandes corporaciones, los megaproyectos, las grandes industrias de palma aceitera, de caña y de otros, en los que de esa forma trabajan. De manera esclava trabajan los pueblos. Y esto es legitimado socialmente por el racismo. Se cree que, pues, que ese es el papel de los pueblos originarios, y que entonces no se cuestione y no se comprenda estas situaciones, o no se quiera, mejor dicho, no se quiera comprender. Y lo decía hace un momento, o sea, ese extraer a la fuerza también implicó y ha implicado violencia sexual. Y las mujeres en ese sentido
en la misma historia no nos muestra, porque conocemos una versión de la historia que no es la verdadera de nuestros pueblos. Y, por ejemplo, en este fragmento del lienzo de Tlaxcala, ahí podemos ver a Malintzin, que es una mujer náhuatl, que fue parte de un grupo de mujeres que fueron regaladas como esclavas a Hernán Cortés cuando llega a lo que ahora reconocemos como a México. Y ella pues, es sometida a esto, y luego ella se convierte en acompañante de Hernán Cortés, pero luego en la historia pues ella es posicionada como traicionera y se le reconoce como malinche, e incluso el malinchismo pues hace referencia a eso, a la traición, pero no se conciben, o sea, no se problematizan ni se analizan todos esos elementos. ¿Qué implicó para las mujeres? Como lo que ocurre también no solamente con ella, sino que, por ejemplo, con María Luisa de Xicotenca, que ella era una mujer tlaxcalteca, hija de un gobernante, que es dada como ofrenda, o sí, es ofrendada, es dada a Hernán Cortés, y luego Hernán Cortés se la regala a Pedro de Alvarado. Y esto, o sea, de la relación de ella con Pedro de Alvarado, pues surge de los primeros mestizajes. Y entonces, estas implicaciones del extractivismo son necesarias de no olvidar, como también lo que mencionaba hace un momento. Por ejemplo, este mapa de Guatemala eh, muestra y registra cada uno de esos puntos. Son sitios sagrados, ciudades antiguas, cuevas, centros ceremoniales que pertenecen a los pueblos originarios de aquí de Guatemala. Y si lo podemos ver, pues todo el mapa está lleno, o sea, todo sería necesario de proteger, porque eso es nuestra historia. Y mucho no se ha registrado ahí, o sea, ahí aún falta. Pero hemos visto cómo entonces en este proceso de querer limpiar de indios, eliminar a los pueblos, o sea, los pueblos están bien, o los indios sirven para trabajar la riqueza, para ser explotables, no para otra cosa. Y esa es la idea que se mantiene. Sirven para generar esa riqueza y que no estorben, que no reclamen, que no se levanten. Y por eso ha sido tan necesario o sea, para ese proceso eliminar la historia, porque entonces no vamos a reconocer que eso nos pertenece, que es nuestro, y poco a poco se puede ir olvidando. Y entonces, en ese sentido, el hecho, por ejemplo, de que cosas que son tan evidentes como esta, por ejemplo, en el que podemos ver un montículo, o sea, ahí hay abajo una estructura milenaria, pero si se pueden dar cuenta, sobre esta se ha plantado palma aceitera. Este lugar, pues ahí está el nombre abajo, Saquijapanzó, Salta Verapaz, Guatemala. Es propiedad privada de un finquero, está en una finca, y por más que las leyes hablen de que todo esto pues debería ser patrimonio y por lo tanto debería ser protegido y no se debería de destruir, pues no ocurre. ¿Por qué? Porque está en propiedad privada, y la propiedad privada de los ricos sí se respeta. Esa sí hay que respetarla, y ahí sí se aplica la ley. Y por más que hayan pruebas de la destrucción, como que es otro montículo, está en Río Zarco Grande, Panzós, Alta Verapaz, Guatemala, si se dan cuenta está cercenado, ya también por cultivo de palma aceitera. Y no solo ocurre con la palma aceitera, o sea, ocurre en todas estas actividades extractivas, minería hidroeléctrica, y otros. Y por ejemplo, el hecho de ver o sea, en unas décadas, ver el cambio, o sea, lo que ha provocado, porque además se ha complejizado nuestra realidad con el narcotráfico también, por ejemplo, y cómo esto ha venido a recrudecer la realidad que estamos viviendo. Pero estos mapas, o sea, ver ahora el mapa también de 2010 a 2016, de ver cómo la cobertura forestal disminuyó, y aquí tiene mucho que ver, todo que ver, el extractivismo, y también que si veríamos cómo ha disminuido
la cantidad de personas que se identifican culturalmente, porque eso implica tener un posicionamiento político, porque cultura, pues no me refiero al culturalismo y a esas tradiciones, conjunto de tradiciones que tiene un grupo social, sino me refiero a esos modos de vida, pero también a esa posición política de vivir esas formas, ese modo de concebir la existencia. Y si viéramos en este momento cómo también se ha ido entonces con el genocidio, con el empobrecimiento, con la desigualdad, se ha ido matando la vida de los pueblos, ese mapa reflejaría mucho de lo que ocurre ahorita. O sea, estábamos hablando de un territorio poblado por decenas de culturas distintas, mayas, xincas, afrodescendientes, bueno, y otras diversidades que ahora poco a poco se han ido matando, tanto matando así de manera más violenta, a la fuerza, pero también otros procesos forzados que han sido más disfrazados, como la educación, como la castellanización y otros. Y entonces, lo que hablaba hace un momento, la implicación que tienen la colonización, o sea, ¿por qué hablamos de extractivismo y colonización? Porque es esto, o sea, es este papel también de los países, europeos o como Estados Unidos o como Canadá, que mantienen esa práctica invasora y colonizadora, que es, por ejemplo, lo que ocurre con distintas corporaciones que invierten su capital, que se mezclan muchas veces con el capital nacional y que priorizan los intereses de los ricos, de los poderosos. O sea, no se está viendo el bienestar de los pueblos, se respeta la decisión de los pueblos, no se está ni con la intencionalidad de hacerlo. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en este estudio del Fondo de Acción Urgente, en el que además ahí se hace visible, y lo pueden encontrar en internet, se hace visible las muertes que han provocado estas grandes corporaciones y esta dinámica del extractivismo, las muertes que han provocado a defensoras de derechos humanos y cómo ha sido solapado por los estados en total impunidad. Y aquí, por ejemplo, habla de Canadá. Canadá, que representa el 4% del PIB del país, concentra sus inversiones en más del 66% en el continente americano. Pero justo, como decía hace un momento, o sea, no solo es Canadá, China es otro también de los países que está en este proceso invasivo del extractivismo. Y bueno, así podríamos ir mencionando a otros, pero por ejemplo, la situación de criminalización y de encarcelamiento que vive que viven los pueblos y cómo, por ejemplo, grandes empresarios han utilizado su poder para encarcelar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos. Por ejemplo, el caso de Bernardo Caal Scholl, que es un hermano quechí que está en prisión, que fue condenado a 7 años y meses de prisión por defender la vida, por ser el rostro del pueblo quechí, que mantiene una lucha con distintas empresas extractivas. Y una de estas, pues, eh, tiene o cuenta con inversión de Florentino Pérez Rodríguez, que es accionista del Real Madrid, de este equipo de fútbol que es muy famoso, y cómo entonces Florentino ha invertido su capital en las hidroeléctricas OSHEC y también un complejo de hidroeléctricas que se llaman RENACE y que están involucradas directamente con la persecución y la criminalización de Bernardo Caal Scholl, que desde el 2018 se encuentra en prisión acusado de delitos que él no cometió y que ha sido una forma de amedrentar la lucha del pueblo quechí, que se ha enfrentado constantemente a hidroeléctricas, a minerías, al cultivo a las fincas, a los finqueros de palma aceitera, de caña, y ha sido un acoso constante. También está el caso de la hermana María Kukchok,
Ella es una mujer chi que está en este momento, pues está llevando a cabo, bueno, tiene abierto un proceso legal porque fue ligada a proceso penal, y también es criminalizada, es acusada de delitos que ella no cometió, pero se busca su prisión debido a su papel de lideresa y de defensora de derechos humanos y del territorio. Y frente a esto, pues también pues, no se puede dejar a un lado que, por ejemplo, el hermano de María, que es Ramiro Choc, él fue preso político por más de 6 años. Entonces, esta situación que genera el extractivismo y ese circuito, ese andamiaje que tiene también alrededor, que es sustentado, sostenido por el racismo, por el patriarcado, por el capitalismo, hacen que esa interconexión que hay entre estos problemas haga que la realidad sea más complicada, porque entonces no hay posibilidad de un proceso justo, de justicia, sino que las leyes funcionan a favor de quienes financian la política en este país. Y también en ese sentido, hace justo unos días, salía esta noticia de la Escuela Radiofónica de Fejer, en el que podemos ver acerca de un grupo de mujeres maya Rechí que presentan una querella penal en contra de la compañía guatemalteca de níquel, porque en el 2007, cuando su comunidad fue desalojada, hubo el ejército, personal de la minera y policías y elementos de la policía violentaron sexualmente y violaron a mujeres Rechí. Y esto, como lo decía hace un momento, ha sido una constante, ha sido una realidad que en verdad es preocupante porque no se detiene y está encaminada a eliminar a los pueblos para que ya no haya resistencia frente a lo que se quiere hacer, frente a la devastación que se quiere provocar. También en ese sentido, pues hace un momento hablaba de María Kukchok, y un familiar de María, Adolfo Ich, fue asesinado por la seguridad de la compañía guatemalteca de níquel. Y estas cosas que han pasado son, pues prácticamente es la realidad que estamos viviendo los pueblos, y sé que sabemos que esta no es una situación solo de Guatemala. Hemos visto cómo el racismo ha provocado situaciones realmente trágicas, como lo que ocurre en Brasil, y cómo se está limpiando la Amazonía de pueblos, de indios, como estos estados lo conciben, esos estados genocidas y racistas lo conciben, cómo se está queriendo eliminar a los pueblos para que puedan imponerse, invadir y destruir la Amazonía y todo lo que los pueblos están viviendo. Pareciera que hablar de la extracción del oro y de otras riquezas hubiera sido hace 200 y 300 años, pero no es la realidad ahorita. Y es el tipo de democracia que estamos viviendo, en el que la realidad no ha cambiado, en el que el genocidio no ha cesado, y cómo este proceso pues ha sido realmente ha causado mucho dolor, y es por eso necesario nombrar, y es necesario también como pueblos ver pues cuáles son las implicaciones y las complejidades, porque esta parte del genocidio que va lentamente, que cuenta con la institucionalidad, que despoja conocimientos de pueblos originarios, que nos despoja las ciencias, que nos despoja nuestro patrimonio, todo lo que creamos o inventamos, que lo minimiza, que le resta valor, que lo hace de menos por el racismo. Este es su objetivo, o sea, eliminar la identidad, quitarla, que ya no la reconozcamos como propia,
porque entonces cuando olvidamos ya no reconocemos qué es lo que tenemos que defender, por qué hay que defender, por qué es importante continuar con la lucha de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, y cómo mucho de este extractivismo también ha implicado justo, ha ido destruyendo todo nuestro patrimonio, porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, en 1975, cuando cuando el Instituto Nacional de Electrificación decide instalar la hidroeléctrica Chishoy en la cuenca del río Chishoy, como en esa, o sea, al imponer esa hidroeléctrica en la cuenca del río Chishoy, se hizo sobre una ciudad antigua, un centro sagrado para el pueblo achí, al que desplazaron forzadamente de su territorio para instalar ahí la hidroeléctrica, y entonces este sitio sagrado, Cajiup, pues prácticamente quedó inundado, pero además después de ese momento se siguieron registrando masacres contra la comunidad de Río Negro, de Baja Verapaz, en la que pues le crearon conflictividad con otras comunidades y esa práctica paramilitar también de las empresas y del Estado de crear esos grupos y que luego se van en contra de las comunidades y que muchas veces son hermanos, hermanas mayas o hermanos, hermanas de pueblos originarios. Y esta recurrente forma de cómo se trata a las mujeres, de la violencia sexual, de las violaciones, ha sido una forma de operar que tiene que ver con todas estas reflexiones que les fui compartiendo y que, por ejemplo, en el 2019, en diciembre del 2019, en una de las comunidades que se enfrenta a la cementera de Cementos Progreso, una gran corporación que busca instalar o ya se instaló de alguna forma, pero que si no ha terminado, no está operando como quisiera esta gran corporación, ha sido por la lucha que los pueblos cachiquel han mantenido en ese territorio, los pueblos, las comunidades de San Juan Zacatepeques. Y han sido años de esta lucha y de esta resistencia, donde han habido muertos, también han habido criminalización, presos políticos, presas políticas, y entonces en diciembre del año pasado, un grupo paramilitar también formado ahí mismo en San Juan, ataca a una comunidad, el Pilar 2, y ahí directamente se dirigen a la casa de Marcela Chacach y la violentan sexualmente, pero además también, o sea, además de la violencia sexual, le cortan el cabello y en palabras de ella misma dice que esto fue como señal de humillación y de odio contra la mujer, como un mensaje que se quiso dejar para algo muy simbólico, que las demás mujeres y que las demás personas de su comunidad vieran lo que podían provocar y que sabemos que puede ser peor con todos estos asesinatos, las desapariciones forzadas y los pueblos que han obligado a migrar. Entonces, considero que necesitamos seguir luchando, necesitamos dimensionar el extractivismo, no solo como la acción meramente de sobreexplotar la tierra, de extraer materia prima o minerales u otros materiales, sino todas esas implicaciones, militarización, violencia sexual, genocidio, también legitimidad social provocada por el racismo, y cómo esto se alimenta de ese proceso sistemático del racismo, de eliminar la cultura. O sea, hay intencionalidades ahí presentes de exterminar la cultura. Y eso no quiere decir solo matar a la gente, sino quitándoles su cultura, haciéndoles dependientes a tener que vender su fuerza de trabajo a las mineras, a este trabajo de las fincas y todo este trabajo forzado y quitarnos toda forma de agencia, toda forma de reconocer qué es lo que nos han quitado. O sea, quitarnos la memoria para ya no ver las dimensiones de los robos,
de lo que han provocado, de la muerte y del dolor, y de todo esto que muchas veces parecía que conscientemente decidimos abandonar nuestras identidades, nuestros vínculos con la tierra, o a querer retomar nuestra identidad. Pareciera que voluntariamente decidimos eso, cuando no es así. O sea, se nos impone una visión del desarrollo que es a costa justo de esto, del extractivismo, de la muerte, de la devastación, y cómo estamos sosteniendo el nivel de vida de otros países europeos, o como el de los gringos, y de Canadá, como hemos visto, en el que prácticamente es a costa de nuestro trabajo, de nuestro sufrimiento, de la desigualdad, del empobrecimiento, y todo lo que esto genera es que ellos tienen un costo de vida que les hace que se les reconozca como países de primer mundo. Entonces considero que la historia es necesariamente necesaria de reconstruir, y también mantener esas reflexiones interconectadas para entender entonces que la realidad es complicada, pero se vuelve aún más violenta, más difícil con estos agregados de los que fuimos hablando. Y por eso la vida de las mujeres de los pueblos originarios que luchan y que se enfrentan frente al extractivismo, o que están ahí resistiendo, viviendo, luchando, pues la violencia contra nosotras es sumamente fuerte y tiene todos estos agregados machistas, patriarcales, y porque sabemos que se cuenta con la legitimidad y la aprobación social de una sociedad misógina, racista, clasista, que nos ha colocado a las mujeres en el escalón más bajo de la sociedad. Entonces, mucha fuerza, hermanas y hermanos, y agradezco mucho este espacio, y que esto pueda generar reflexión, pero que también pueda generar también más ideas, porque los pueblos no estamos pasivos frente a esta realidad. Estamos generando conocimiento, estamos reconstruyendo nuestra historia, estamos luchando, estamos en nuestros territorios, luchando por la tierra, por los derechos, por la vida, no solo humana, sino de la vida. Y por eso considero que es fundamental escucharnos y compartir la palabra y nombrar lo que está ocurriendo. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal a todas y todos? Ay, qué bueno sí, así es. Bueno, Naej, Nidafune Malek, mi chico Jonás, en este chiquista, Ushko y Viking, Tirichka, Honom, Uchoa, a la Jota, Jonás, Pesampe, con Jerez, Katinamit, Nikatin, Nika Eter, Kachakur, Nika Eter, no Jerez, de Canmo, Chinquerí, más yo, bien, Jonás. Pues muchas gracias a todas y todos bueno, por permitir este encuentro. Muchas gracias por la invitación y estoy muy agradecida también de poder encontrarnos y también de escuchar a una hermana a quien admiramos mucho acá en Guatemala, en Ishimulev, que es a Sandra, a Sandra Chinico. Y bueno, ustedes saben que también todo el camino, el caminar de los pueblos se ha mantenido como una gran lucha desde hace 528 años y más. Eh, pero también a mí me gustaría compartirles que una frase que a mí me decía una abuela, y ella decía, es que la vida es lucha y se lucha siempre, pero la lucha también es alegre. Y cuando encontramos el tema de la alegría y el tema de las resistencias,
nos damos cuenta de que en ella también existe mucha solidaridad, que existe mucha conciencia, mucha convicción también hacia el camino que se quiere compartir, que se quiere sembrar, que se quiere dejar. Y si también ahora estamos nosotras hablando sobre el tema de nuestros derechos como pueblos originarios, como mujeres indígenas, el posicionarnos o estar firmes con la lucha ante el racismo, es también gracias a la fuerza de muchas de las mujeres de nuestras comunidades, de todas las abuelas, de todos los abuelos. Y yo quisiera compartirles unas canciones, porque también a través de la música, esto lo vemos en todo el mundo, la música ha sido también fundamental para guardar la historia, la memoria, las resistencias y todas las significaciones de los pueblos originarios. Quiero compartirles esta canción que es en mi idioma, cachiquel, que es uno de los idiomas de acá de Guatemala, que se llama Matías Castén. Es un agradecimiento a la vida, pero también es un agradecimiento a nuestras abuelas y abuelos por guiarnos también el camino con toda su sabiduría. Anila Matiós, muchas gracias con todo el corazón, con todo también el espíritu. Quisiera preguntar si hay un pequeñito tiempo todavía o si ya no. ¿Sí? Sí, tiene todo el tiempo que necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les compartía que la música ha jugado un papel muy importante también en toda la historia de los pueblos originarios. Acá en Guatemala, la música ha sido también para los pueblos una manera de encontrar sanación, una manera de poder compartir de sus vivencias. Existen muchas canciones que hablan sobre el tema de las violencias sexuales que se vivieron durante la guerra, acá en el genocidio, aquí en Guatemala, en los pueblos, las persecuciones, las desapariciones, y encontrar a muchas mujeres también en nuestros pueblos. Acá en mi pueblo, en Comalapa, hay varias mujeres que han guardado en sus composiciones muchas de sus vivencias, muchas de sus luchas, que siguen manteniendo hasta la actualidad, siguen compartiendo su fuerza con muchas otras mujeres para seguir buscando justicia para todas las y los desaparecidos, y cantan, son cantoras de todos los pueblos. Y quiero compartirles esta siguiente canción. Es una canción
en memoria también de todas las desaparecidas y desaparecidos, de todos los genocidios, y que es una manera también de poder exigir justicia por todos los hechos que hemos estado viviendo. Y quiero compartírselas con mucho respeto también a ustedes, entendiendo nuestras realidades, nuestra historia y nuestra. Kikachalas mahunchekota peva Vakamini kuparukushka parukushpe Haria kuchia Haria kuchia Igutu kacheka Ashkin chima Shkakamesta Chimafunde Shkakamesta Todos los que te han visto sonreír, manos que han trabajado a tu lado. Y el ejemplo que dejaron tus pasos, siempre será semilla de nuestra historia. Junto al espíritu de bosque civil brotará por siempre. Tu recuerdos, hija de la tierra, tal cual hijas de la tierra. Haria kuchia kovi, ningutu kacheka tu vida paz kinchimafu. Shkakamesta, chimafunde, Shkakamesta, hija de la tierra, sembraste esperanza, ahora vuela, camina libre, pues el eco de tu lucha y tu sonrisa retumbará por siempre. En cada amanecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Acompañado estos días, veo a Dimelia con Miriam, que no habíamos tenido la oportunidad de verla solo en el video de ponencia. Muchas gracias a todos y nos mantenemos en contacto.